Bueno, muchas gracias. Buenas noches para usted también, estimado doctor y amigo, hermano. Y reitero el saludo que hice ahorita a sus ratico a los colegas que ya estaban habían entrado en sala y bueno, que nos disponemos a emprender el segundo encuentro del curso Producción Científica, el artículo científico. Estaba antes de iniciar revisando las respuestas que le hicieron ustedes a las guías de autoevaluación y bueno, creo que me siento satisfecho en el sentido que hayan podido interactuar con este instrumento y que hayan tenido una visión autocrítica en este avance, en este proceso, que es la investigación científica. Y una parte de la investigación científica, bueno, se relaciona indudablemente con la producción en esta misma esfera de la actividad humana, y la producción científica implica, entre otras cosas, como habíamos señalado en el encuentro pasado, escribir artículos científicos, artículos que pueden ser de distintas naturalezas. Entonces, vamos a ir ya directamente a la presentación de una presentación que hemos concebido para compartir con ustedes y para que nos sirva de apoyo en el curso, o sea, durante el curso. Esta presentación, al igual que la semana anterior, va a estar disponible, al igual que la sesión grabada, para todos los colegas que deseen profundizar, deseen volver sobre algún detalle en el transcurso de la actividad de hoy. Todos estos recursos, colegas, insisto, estarán disponibles en el día de mañana, en la sesión de la mañana. Creo que es muy bueno y bueno, es una oportunidad y una fortaleza que debemos aprovechar y para sacarle el máximo de provecho, insisto, a este tipo de actividades para el mejoramiento de nuestro desempeño profesional. Para hoy habíamos pensado, o sea, ya habíamos escogido en la lógica del curso, referirnos a hablar propiamente del artículo científico y de la estructura más apropiada del artículo científico. Entonces, en este orden, la presentación que les traigo, ya en la segunda lámina, vamos a ir a la segunda lámina, sugiero ir a la segunda lámina de manera directa, o sea, de manera directa y ubicarnos en la segunda lámina. Y bueno, quiero explicar algunas cosas sobre esto que se está compartiendo. O sea, escoger el tipo de artículo que se escribirá. Ya nosotros teníamos, o sea, dos tareas anteriores a esta. O sea, habíamos compartido dos ideas en las que era preciso trabajar y bueno, ustedes avanzaron. Primera era, bueno, tener a mano un resultado investigativo y esa es una primera cosa. Y la segunda, bueno, es trabajar en la selección de la revista donde publicar. Quiero enfatizar en una idea que me parece muy importante antes de comenzar propiamente con la estructura del artículo científico, y es que siempre, colegas, era el artículo científico correcto, el artículo científico que es leído, que es citado, etcétera, etcétera, siempre ese artículo se desprende de un buen resultado investigativo. En esto no hay fórmulas, no hay elementos que permitan acortar el camino, abreviar pasos, ni nada por el estilo. Es importante que nosotros tengamos una buena investigación para poder escribir un buen artículo. O sea, la investigación nos va a dar un buen resultado y bueno, sobre ese resultado nosotros entonces podemos ofrecer un buen artículo. O sea, siempre incluso algunos autores recomiendan que el proceso de socialización se concibe, se piensa
de manera paralela al modo en que se avanza en el proceso investigativo. O sea, usted escribe la investigación y no tiene necesariamente que esperar a que esa investigación esté concluida o incluso tenga un resultado parcial de la misma para concebir su el primer modo de socializar o el primer modo de exponer su producción científica. O sea, paralelo, es la idea que sostenemos, paralelo al proceso de avance de la investigación científica, el investigador tiene que ir concibiendo necesariamente lo que va a socializar, dónde lo va a socializar y cómo pretende hacerlo. Con ello, o sea, sencillamente vamos a decir que se reafirma el hecho de que la escritura de un artículo científico forma parte ineludible, o sea, forma parte propia de la lógica, de la concepción dialéctica que tiene la investigación, forma parte la escritura del artículo científico y la publicación del mismo. Esto, por supuesto, contribuye al fortalecimiento, a la sistematización de las ideas que se van a poner en consideración de una determinada comunidad científica. Y esto es muy importante que nosotros lo veamos de esta manera. O sea, la investigación está en desarrollo y paralelamente al desarrollo de esa investigación vamos concibiendo qué publicamos y dónde lo publicamos. O sea, esto es un elemento que quiero usar a manera de apertura, de introducción y de subrayar una idea que nos debe quedar a todos bien clara. Entonces, nos enfrentamos, colegas, después de tener el resultado, después de tener el tipo de revista, nos enfrentamos a la idea de qué tipo de artículos vamos a escribir. Yo les había insistido muchas veces en revisar las normas para autores, porque en las normas para autores de las revistas, por lo general, se establece qué tipo de artículos reciben en la revista que ustedes hayan escogido, en las que hayan revisado. Ustedes van a ver que les van a decir los tipos de artículos que se reciben en las mismas. Y bueno, en la mayoría de las revistas se reciben artículos de revisión, artículos, o sea, estudios de reflexión. Eso vamos a decir que generalmente son artículos de carácter teórico, se reciben ensayos, este es otro modo de calificar a este tipo de producción que básicamente va destinada o va dirigida a una sistematización o a una revisión o profundización teórica en determinados campos del saber. Hay revistas que publican entrevistas, hay revistas que publican el comentario de libros, etcétera. Pero los artículos que son registrados como artículos de investigación, por lo general, son estos de los que nosotros estamos hablando. Y dentro de ellos hay uno que, bueno, vamos a decir que preferentemente las revistas científicas se decantan, manifiestan su preferencia por los artículos originales o los artículos de investigación. Y es lógico que la persona que esté en un proceso investigativo, que esté desarrollando, o sea, un proceso de formación académica, formación científica, esté en un proyecto de investigación de determinado alcance, el artículo que vaya a escribir no sea un artículo ni de revisión teórica ni de reflexión. Tenga a mano la escritura de un artículo de investigación, un original de esta naturaleza. No estoy viendo las diapositivas en la pantalla que me está compartiendo la plataforma. ¿No? No estoy viendo las diapositivas. Voy a ver un momento. Se me quedó ahí la guía de autoevaluación. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo. ¿Ahora? Sí, ya. Ya, disculpe. Ya, ahora. Perfecto. Muy bien. Estamos en la que
estamos en la lámina que, en fin, son los comentarios que estamos haciendo. Insisto, que ese artículo primero que dice arriba, artículo original o artículo de investigación, es el tipo de artículo que de manera casi generalizada yo me atrevo a recomendar, a aconsejar que todos los colegas que vayan a postular un artículo para una revista científica lo hagan de este tipo. Entonces, para los que somos del área, vamos a decir que nos desempeñamos en las áreas de las ciencias sociales, de las humanidades, o que hacemos de alguna manera investigación educativa, lo he visto muchas veces. O sea, escribir un artículo de esta naturaleza nos resulta un poco más complejo, nos resulta un poco más difícil que un artículo de otra naturaleza. En tal sentido, en este curso, yo, o sea, he pensado que resulta más recomendable que las ideas que les traigo y que voy a compartir con ustedes y que voy a exponer ante ustedes van dirigidas precisamente a ese tipo de artículos, porque como es lo que más las revistas requieren y en lo que menos nosotros estamos, vamos a decir que entrenados para hacer esa escritura, bueno, entonces les propongo entonces adentrarnos en la escritura de un artículo de esta naturaleza. Entonces, en la siguiente lámina, colegas, en la siguiente lámina, ya aquí les expongo la estructura más extendida, o sea, la estructura de mayor uso que tienen estos artículos. Fíjense que estamos hablando de un tipo de artículo que comenzó a ser ya abiertamente utilizado y oficialmente reconocido desde una fecha, digamos que ya en el año 72, en el 1972, el American National Standard Institute reconoce este tipo de artículo como el idóneo para proponer y postular a la revista científica. Este artículo, o sea, muchas veces usted va a ver una sigla y pueden cambiar algunas palabras, pero la lógica es esta. Usted va a ver la sigla INRID, o sea, IMRID, o sea, INRID, o sea, ¿a qué obedece esta sigla y qué vamos a encontrar dentro de él? O sea, las siglas están, colegas, dirigidas a la estructura esta que le estamos hablando acá ante ustedes. O sea, introducción, ¿no? Yo le he llamado de esta manera materiales y métodos. Voy a hacer aclaraciones. Yo he hecho aquí vamos a decir que una precisión lo más estándar posible a los términos que ustedes se van a encontrar. Pero la lógica que vamos a discutir es esta. Y esa lógica sí es análoga a las revistas que podemos acceder, sin ningún lugar a duda. En muchas ocasiones ustedes se van a encontrar que esa segunda sección, después de la introducción, se va a llamar materiales y recursos. Se llama en algunas ocasiones materiales y recursos. Poco obedece a un paradigma que procede de las ciencias naturales, donde usted va, o sea, donde el investigador sencillamente tiene que hacer una sistematización de todos los recursos que han sido necesarios movilizar o disponer en materia de laboratorio, en fin, de reactivos, de cosas de esta naturaleza, para poder llevar a cabo una investigación y hacer un seguimiento a la investigación de la que se habla. O sea, por eso en esos casos de ese tipo de revistas se habla de materiales y recursos. Sí, la próxima sección no tiene ningún tipo de variación. Es una sección donde se exponen los resultados. Y en la siguiente también puede haber variantes. O sea, en muchas revistas se asume que ya en la sección de discusión, allá adentro están subsumidas todos los elementos que se debaten acerca de los resultados y además la generalización propia de las conclusiones. O sea, que en alguna revista, insisto en esto, con la discusión ya están implícitas las conclusiones del artículo.
En otras no, en otras se hace el análisis de lo que se está presentando y aparte con un momento, con un nivel mayor de generalidad, se presentan entonces la valoración, la significación de los resultados. Y no, la otra cosa que no admite tampoco ningún tipo de variante son las referencias. O sea, la sección de referencia es invariable y tiene que estar. Y es algo también que tiene una significación extraordinaria. Tal es así que, bueno, nosotros le vamos a dedicar la sección de trabajo del curso del día de mañana solamente, colega, a hablar de las referencias, de cómo se obtiene, de cómo se procesa, de cómo se manejan, bajo qué normas, bajo qué estilo y la significación que tienen y cómo se ordena lo importante que es esto hoy en día para un artículo científico. Tiene un alcance sencillamente extraordinario y en muchas ocasiones puede ser leído o no por las referencias que uno maneje. Entonces, colega, esta sería la estructura del artículo del que estamos hablando. Ahora, ¿qué les he preparado? O sea, ahora vamos a ir por pasos, o sea, detenidamente, y vamos a ir determinando qué es lo que va en cada uno de las partes del artículo. Vamos a dedicarnos entonces, colegas, a determinar, a precisar qué vamos a ubicar en cada una de esas partes. Antes de llegar a la introducción, que es por donde vamos a empezar, hay una lámina aquí, que ya usted la había puesto ya. Esta lámina que tiene, les añadí 3 recomendaciones. La lámina siguiente a esta que estamos viendo, les añadí 3 recomendaciones. Estas son recomendaciones que, si bien vamos a decir que hay cosas que proceden, o sea, ideas que yo les comparto que proceden de lecturas, de elementos de carácter académico, de búsquedas que uno realiza. En la mayoría de los casos, las recomendaciones que le pongo vienen por 2 vías. Uno, por mi experiencia en el caso de investigar y de escribir artículos. Eso es muy importante. Esa es una primera vía. Y la segunda, por el hecho de dirigir una revista y de estar constantemente sometiendo a evaluación artículos que llegan a nuestras manos. La primera revisión es una revisión editorial y es muy importante la confrontación que se hace en un primer orden con las normas para autores. Y en tercer lugar también les puedo mencionar el hecho de que continuamente también me piden revisar artículos de las que yo soy árbitro, de las que soy un par evaluador de distintas revistas en México, en Costa Rica, revistas, por cierto, muy buenas, en las que el nivel de exigencia es muy alto. Y por supuesto, de todo esto siempre queda un dividendo, y ese dividendo, colega, es la experiencia que en muchas ocasiones no se sistematiza, no se escribe, se nos va quedando para el saber y para el saber hacer, que en este caso es lo que estoy compartiendo. Entonces, de ahí emana esto que les estoy diciendo. Entonces, como primera recomendación, sobre todo para personas que tienen menos habilidades profesionales en este sentido, es hacer un plan de escritura. Yo suelo decirle siempre a mis estudiantes y tomar de referencia una obra de la literatura. Y es una obra básica de la literatura infantil, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, cuando el gato le pregunta a Alicia que para dónde va, y bueno, le insiste que no con empezar a andar se llega a algún lugar. Para usted empezar a andar necesita saber a dónde va a ir. Entonces, esta es una sabiduría esencial, es una sapiencia que le da a la propia vida y la experiencia de lo vivido. Entonces, en ese orden, el tener un plan de escritura es situar en pasos de carácter práctico a dónde usted quiere llegar.
¿Qué es lo que quieres hacer? Y eso usted lo tiene que tener determinado antes de empezar. Si no, nunca va a poder completar una cuantilla, nunca va a poder llenar esa página con lo que realmente requiere, con lo que realmente demanda este oficio de hacer ciencia, de sistematizar conocimiento y de generar información y conocimiento científico. Entonces, primera idea es hacer un plan, hacer una guía que puede ser más o menos extensa, pero esa guía, insisto, tiene un carácter práctico. Puede ser que usted se lo encuentre en algún manual, en algún texto que hable de este tema. Yo les digo, para mí esto es imprescindible a la hora de escribir un trabajo, a la hora de hacer una determinada comunicación en el orden académico, en el orden científico. Es importante que usted sepa lo que debe ir abarcando, pero además la lógica expositiva que va o que encierra un contenido, una idea, que es lo que usted va a transmitir. Esa es una primera cosa. La segunda es que generalmente el artículo no se escribe en el mismo orden en que usted lo lee ya como producto terminado. Y bueno, yo la manera en que le voy a presentar a ustedes las cosas, el contenido de hoy, más o menos obedece así a la lógica en cómo el artículo se hace. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por la introducción. Hoy yo les voy a hablar a ustedes ni del título, ni del resumen, ni de las palabras clave. Esos son lo que se conoce en términos, en este mundo del que estamos hablando, esos son los metadatos del artículo. De eso vamos a hablar en el último encuentro, o sea, eso va a ser el lunes próximo. Vamos a hablar de los metadatos y vamos a compartir también algunas generalidades que son muy útiles a la hora de enfrentar un trabajo de esta naturaleza. O sea, insisto, el artículo no se escribe en el mismo orden que uno lo lee como usuario. Usted se encuentra el artículo hecho y usted, por supuesto, empieza por el título, por el resumen, etc. Generalmente no se escribe así. Por la experiencia de las personas que que lo hacen de una manera más asidua, lo último que se le escribe al artículo es el título. E incluso usted parte con un tema, usted escribe unas ideas y parte de un tema y ese tema lo va a ir mejorando, lo va a ir cambiando, lo va a ir puliendo hasta que llega a esa última versión, porque es muy importante, lo vamos a ver, una correcta escritura del título del artículo científico. Puede este ser un elemento tan importante que decida si el artículo es leído o es rechazado. Y la tercera es tener una idea clara del enfoque y de la visión del estudio que usted va a realizar. Y eso tiene que ver mucho también con la naturaleza de la investigación que usted está haciendo y que nutre, que le sirve de base a la escritura del artículo, el tipo de trabajo, el tipo de estudio. Entonces, en ese sentido, además de vamos a decir, de la sincronización que tiene que existir y de la coherencia que tiene que existir entre la investigación, esto se va a transmitir, se va a extrapolar a la escritura del artículo. Tiene que haber una buena relación directa entre ambas cosas. Entonces, yo le diría que estas tres ideas es las que les comparto como recomendaciones generales para comenzar la escritura del artículo científico. Entonces, vamos a ver, colegas, sin más pausa, qué lleva, qué se escribe, cómo se escribe la introducción del artículo que vamos a cometer con ustedes. La primera idea, o sea, fíjense, el número uno es la escritura de la introducción. Es por donde yo recomiendo empezar. Una buena introducción, colega, es importante que arranque bien, que sea bien encabezada, que tenga un buen motivo y en muchas ocasiones también, como les estaba diciendo anteriormente, en muchas ocasiones la lectura de él o no
del artículo depende de por dónde se empieza, por dónde comienza, ¿no? La escritura del mismo, por dónde arranca. En esto yo le puedo decir, por ejemplo, que los periodistas esta idea la tienen muy clara. Hay un término que se utiliza que es el leak periodista, o sea, periodístico. Los periodistas tienen una forma de responder qué, dónde, cuándo, o sea, un conjunto de preguntas. Entonces, cuando ellos responden ese conjunto de preguntas, eso se responde en los primeros párrafos, o en el primer párrafo ellos van a dar respuesta a esa pregunta. Y a partir de ahí, usted decide si lee o no lo que sigue. Pero en muchas ocasiones, esas primeras palabras que usted se va a encontrar en la introducción del trabajo es lo que va a decidir si el artículo es leído o no va a ser leído. Y eso también, colega, es muy importante. O sea, saber por dónde va a arrancar, por dónde, qué es lo primero que voy a decir para que eso sea lo más sugestivo posible, lo más interesante posible, lo más motivador posible para empezar la escritura del artículo. Esto es muy significativo en este punto de que les estoy hablando a continuación. O sea, declarar el tema de investigación. Hay muchas formas en las que usted presenta, digamos, empezar, si el artículo aborda lo relativo a la calidad de la educación, que usted diga, bueno, una problemática hoy en día sistemáticamente estudiada en relación a la calidad de la educación está relacionada en el efecto o en la relación que guarda con ello el desempeño profesional del personal docente. Hasta dónde este elemento influye en la calidad de la educación, de esto trata este artículo. Ya usted, o sea, yo le dije, se me ocurrió esta idea aquí y la estoy compartiendo con ustedes para que ustedes vean cómo ubicar, en primer lugar, cuál es el tema, de qué trata, de qué elementos trata el artículo y de cómo se va a desencadenar lo que se va a encontrar el lector, que es un lector académico, no es un lector de un tema sensacionalista ni nada por el estilo, es un lector especializado en un determinado tema. Entonces puede empezar por aquí. Debe establecer con claridad los antecedentes que facilitan o condicionan el estudio que se presenta. O sea, y una pregunta, o sea, que digamos que ayuda a entender esto que yo les estoy diciendo. ¿Qué se sabe del problema del problema de investigación planteado? Es la búsqueda que hay que hacer. O sea, ¿qué se ha dicho? ¿Qué se ha escrito? Yo no puedo decirlo todo porque ya con el desarrollo de la ciencia y con el desarrollo de la información científica, la información que hay en este momento disponible es inabarcable. Es imposible abarcarlo todo. Pero entonces, ¿qué es lo que usted va a reflejar en la introducción de su trabajo? Lo más relevante, lo más importante, lo más significativo en una determinada esfera del saber, en un determinado tema. Entonces, para ello, usted debe conocer los autores, las obras más representativas e importantes que han significado o que han establecido una pauta en esa esfera, en esa temática, en el mundo científico para el tema que se comparte. Esto es muy importante que se establezca. En la introducción de este tipo de artículo del que estamos hablando, o sea, se dice de qué trata, cómo se hizo, etcétera, etcétera. Pero quedan establecidas las bases teóricas los referentes teóricos y el argumento teórico de su trabajo queda establecido en esta parte. Hay ocasiones en que las personas ponen introducción, los autores ponen introducción y hacen dentro de la introducción, ponen algunos subepígrafes, pero esos epígrafes que ponen allá
Disculpe, doctor, sin querer fui a cerrar un micrófono y sin querer cerré el de usted. Mil disculpas. No importa. Además, usted mío también lo puede cerrar. No, mil disculpas. Adelante, No, adelante, adelante. decía que a veces, sobre todo cuando, bueno, decía que en este tipo de artículos es importante tener claro que el despliegue teórico de los fundamentos aquí es donde se establecen. Aquí es donde se sistematizan. Insisto en que usted va a sistematizar lo más relevante, lo más significativo en este tema del que se está tratando. Es importante que quede bien claro a qué contradicción o problemática usted va a contribuir a solucionar. O sea, cómo usted va a comprometerse con la solución de algo al que las obras que usted ha comentado o en los aportes que han hecho los autores anteriores no han llegado hasta ahí. O sea, ese es el tratamiento que lleva esta parte. Es muy importante, es mencionar todos los aportes, todos los elementos que le sirven de antecedente, pero cómo usted ha encontrado todavía un determinado segmento, una determinada área de la ciencia o de la práctica educativa en donde usted va a interactuar y va a comprometerse con la solución de un problema específico de ella. Esto es muy importante que también quede bien identificado y que quede bien claro para continuar. En la siguiente lámina hablamos de que este es un término que también se utiliza mucho en la investigación educativa, que es el denominado estado del arte. O sea, yo he oído mucho y aparece mucho en los libros de metodología de investigación, el estado del arte en el tema objeto de estudio. Es a eso a lo que nos referíamos cuando hablamos de qué se sabe sobre el problema de investigación o de ese objeto que estamos tratando. Esa es exactamente la idea. Hay que evidenciar un dominio del estado del arte en ese objeto de investigación. ¿Y qué se lo da? Bueno, precisamente el dominio, el manejo, siempre con un sentido, vamos a decir, crítico de esas obras y de esos autores. Cuando digo crítico, no quiere decir que haya que necesariamente echar abajo lo que haya sido ya reconocido y establecido por la ciencia. En el sentido de crítico es el diálogo que usted va a propiciar, que usted va a producir sobre los aportes que han brindado esos autores y donde usted evidencia su adherencia o su distanciamiento de una determinada postura en el ámbito de la ciencia, siempre manifestando muchísima humildad y muchísimo respeto en relación con lo que ya ha sido establecido y lo que ha sido reconocido como un elemento establecido dentro de una determinada disciplina. En este aspecto de que estoy hablando vamos a llamarle así, a la humildad científica y al cumplimiento de la ética en la escritura de un artículo científico, nos vamos a estar refiriendo más adelante, porque este es un aspecto que hoy, sobre todo, en que hay mucho por dónde andar y mucho de dónde tomar, algunas personas piensan que asumiendo determinadas formas o técnicas, van a decir que van a llegar antes o van a cortar camino, y a veces esas posturas no son lo suficientemente éticas y son reprobables desde el punto de vista profesional en la práctica científica. Entonces, el otro elemento que es muy importante es la definición de los núcleos conceptuales esenciales, siempre, insisto, evidenciando posiciones personales. Es el momento donde usted declara esos núcleos conceptuales para su investigación, para su artículo, cuáles son, cómo ha llegado a ellos, cómo se ascribe a lo que fue ya dicho o reconocido en un conjunto de publicaciones científicas y por un conjunto de autores. Generalmente se busca para ello, insisto, los autores y las obras de mayor reconocimiento, de mayor citación, de mayor impacto en el ámbito de la ciencia.
Por eso, la escritura de un artículo científico no puede ser una cosa de hoy para mañana, ni puede ser una cosa de que se haga de manera advenediza. Siempre es la expresión de la sistematización de cómo un profesional ha logrado integrar, ha logrado concretar en una esfera del saber una determinada experiencia, un determinado resultado. Y no puede faltar, colega, no puede faltar, no podemos llegar al final de la escritura, de la introducción, sin que se, vamos a decir, que se presente el objetivo del artículo. Y el artículo puede tener un objetivo o puede tener varios objetivos. O sea, puede tener también incluso un objetivo general, puede tener objetivos específicos o puede tener dos objetivos, puede tener uno solo. En fin, eso se está directamente relacionado con el propósito que tenga la escritura del mismo y por supuesto está directamente relacionado con la investigación que le sirve de base y que nutre al artículo científico. Miren, si estamos hablando de una categoría que es esencial en el plano de la investigación científica y en el plano de la escritura científica, estamos ante una de ellas y es el objetivo, que generalmente se presenta al final de la introducción. Generalmente, insisto en esto, puede ser que hayan revistas, que hayan otras prácticas, en fin, hay muchísimas maneras de hacer en este orden. Yo simplemente les estoy recomendando una forma, una estructura y una forma que generalmente, o sea, es la más usada y funciona. Ahora, el objetivo, les insisto, es o son, si se habla de varios de ellos, la piedra angular del artículo científico, porque en correspondencia con el objetivo, usted va a pensar, va a concebir la sección de los materiales, de los métodos, de los recursos. En función de los objetivos, usted va a concebir, el hecho de alcanzar un determinado resultado. En función del objetivo, se va a llevar a cabo un debate, un proceso de correlacionamiento de los hallazgos que usted ha tenido con hallazgos, con certezas, con resultados que hayan sido publicados en otros artículos científicos. Y de esa confrontación, por supuesto, va a ocurrir en la discusión del artículo científico. Y siempre esa discusión va a estar en arreglo, va a estar en apego a el objetivo o los objetivos que hayan sido definidos. Y finalmente, ¿qué son las conclusiones? Sino el proceso, donde el momento, la sección del artículo en donde se somete a valoración el cumplimiento o no del objetivo que fue planteado, que fue formulado y con el que nos comprometimos en la introducción del trabajo. O sea, insisto en que transversalmente el objetivo es una categoría que va a estar presente y nos va a unir, nos va a integrar todo el artículo científico. A la hora, por ejemplo, en muchas ocasiones lo he visto, de que revisar una determinada tesis que estamos tutorando, suelo presenciar el hecho de que me propongan que me van a enviar, que me van a entregar una parte de ella. Yo siempre insisto en que para revisar una tesis, no importa el momento, no importa el estadio de avance que tenga, hay siempre que tenerlo todo, porque si usted revisa una parte, puede ser que esa parte sola en sí misma esté correcta, pero después cuando la lleve dentro del todo, que es la investigación en su conjunto, entonces no encaje, no guarde la relación que tiene que guardar entre sus semejantes y en función del todo que es la investigación. En el artículo funciona igual. Puede ser que haya una sección que esté magistralmente hecha
y manejando las mejores técnicas, los mejores procedimientos, los métodos más efectivos y teniendo incluso o disponiendo de los recursos más avanzados para ello. Pero siempre hay que cuidar y hay que guardar la relación directa que tiene cada una de estas partes y este ejemplo que estamos poniendo con el objetivo con el que nosotros nos comprometimos para realizar el trabajo. Entonces, y realizar el proceso de investigación y realizar la escritura del artículo. O sea, por eso insisto, hay que pensar muy bien cuál es la formulación que le vamos a dar a nuestro objetivo, con qué nos vamos a comprometer, qué tipo, y esto nos va a determinar el tipo de estudio y los métodos que tenemos que aplicar. Y ya cuando hablamos de esto, estamos en la frontera de enfrentar la siguiente estructura o la siguiente sección del artículo científico. Entonces, pasamos a la otra lámina. Pasamos a la otra lámina de materiales que le hemos llamado materiales y métodos. O sea, vamos a hablar acá de esta parte del proceder, ¿no?, de la investigación y de todo lo que, vamos a decir, que sustenta ese proceder para llevar a vías de hecho la investigación y la escritura consecuente de la experiencia investigativa, de qué se trate. Entonces, la primera cosa que es importante, usted cuando escriba un artículo, siempre siéntase en la, vamos a decir que en la posición de que cada palabra que usted pone es vital, es importante, es necesaria. Y si usted la quita, deja el artículo de ser lo que es. O sea, si cada palabra en el artículo funciona como les estoy diciendo, el artículo es un todo único y una pieza, o sea, una integralidad indivisible. Así tenemos siempre que pensar la investigación y cada una de las secciones. Por eso les insisto en que aquí se recomienda comenzar declarando el tipo de estudio y el enfoque metodológico que vamos a llevar a cabo o sea, que se lleva a cabo en el proceso de investigación y del que usted va a hablar, del que usted va a reportar el resultado que ha alcanzado. O sea, qué tipo de estudio, insisto, y a qué enfoque metodológico responde. Esto es muy importante e incluso es tan importante de que hoy hay muchísimas obras y hay muchísimas formas de conducir una investigación en este orden. Y decía, muchísimas obras de metodología de la investigación que tienen distintos alcances, distintos propósitos. Pero es muy importante que a la hora de escribir el artículo y que usted ya esté inmerso en este proceso, deje claro incluso qué tipo de proceder, qué tipo de ruta desde el punto de vista teórico usted sigue que lo hace comprometerse con una u otra metodología, con la práctica o la aplicación de uno u otro método o de una u otra técnica en el proceso investigativo. O sea, aquí yo recomiendo, colegas, en cuanto usted señale esto, que ancle referencias bibliográficas, dejando claro a quién se escribe, a qué autores usted sigue, a qué escuela usted se debe y obedece la experiencia que va a realizar y de la que usted está escribiendo. Esto es importante que se haga y se haga con el máximo de responsabilidad y el máximo de consecuencia. No es exponer y decir yo estoy siguiendo lo que dice Hernández Sampieri y después más adelante usted sea inconsecuente con lo que dice Hernández Sampieri, porque le exigen de que pusiera una referencia. Es poner una referencia, pero que esa referencia sea un nudo lógico y que ese nudo lógico represente la síntesis de su proceder, porque usted está diciendo aquí de quién toma, de dónde parte, y esto ya le deja ver el camino que usted va a recorrer. El otro elemento importante es describir detalladamente el proceder científico aplicado. O sea, muchas ocasiones los revisores, los pares, los expertos evaluadores
de la revista demanda mucha información de esta parte. O sea, es que usted tiene un resultado que lo va a mostrar más adelante, pero ¿cómo llegó a ese resultado? ¿Cómo lo obtuvo? O sea, por eso en esta parte de la investigación hay que ser lo más amplio posible, lo más explícito posible para poder demostrar todo el proceder científico aplicado. O sea, esto tiene un conjunto de elementos que más adelante le voy a poner un ejemplo de cómo se debe precisar. Más adelante se lo muestro. O sea, debe establecer los participantes en la investigación, quiénes son. O sea, estamos hablando de población, estamos hablando de muestras, estamos hablando de participantes, estamos hablando del criterio que usted siguió para la selección de esta muestra y de que esta muestra sea representativa para las inferencias, para el proceso lógico que usted va a establecer de análisis y que el resultado entonces es verídico, es objetivo, es confiable y que incluso puede ser en un momento determinado transferido en materia científica a un proceso, a otro hecho en otro contexto determinado. O sea, por eso es muy importante la máxima transparencia, la máxima precisión y detalles de este proceso que se sigue en esta parte. El otro elemento del que hablamos aquí es que hay que detallar los métodos, o sea, qué métodos empleó, las técnicas que aplicó, los instrumentos que entonces que fueron utilizados y por sobre todas las cosas un elemento que yo, por ejemplo, cuando yo reviso un artículo y veo esto y le transmito una experiencia de revisor y de editor de revista, de director de revista, le transmito esa experiencia. Cuando veo que me llega a mis manos un artículo y ese artículo tiene una relación muy detallada, muy específica del proceder empleado, de los métodos que se les fueron seleccionados y que además me hablan estadísticamente con la aplicación de un procedimiento científico para hablarme de la consistencia de los mismos, a mí me da cierta tranquilidad porque estoy ante un profesional que domina las técnicas, que domina las mejores prácticas de investigación aceptadas hoy en una determinada comunidad científica. O sea, la consistencia de los métodos aplicados, de los instrumentos o de las técnicas. Esto, ¿por qué es importante? Porque se supone que si el método es consistente y el método, digamos, aportó, cuando se le aplicó el alfa de Cronbach, dio que el 0,9, de que el 0,8 fue el índice de confiabilidad que dio, muy bien. Entonces se supone que los resultados que voy a ver más adelante son resultados confiables, son resultados con una determinada objetividad. Y eso es muy importante para que entonces usted después me explique en su trabajo cuál es la forma, la técnica que utilizo para procesar la información obtenida. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto puede variar, este elemento del que estamos hablando aquí puede variar en dependencia del tipo de investigación del que se trate. O sea, del tipo de estudio del que se trate o del enfoque metodológico empleado. O sea, por eso es importante esto que yo les puse, la primera línea que está en los materiales y los métodos. Tipo de estudio o enfoque metodológico. Porque de acuerdo al tipo de vía que usted tome, entonces es que hay un micrófono abierto. Entonces es que se vislumbra, ¿no? Lo que va a contener esta parte de materiales y métodos. Entonces, en la lámina siguiente yo le hice un esquema muy sencillo ahí, donde para que ustedes puedan apreciar, por ejemplo, si nosotros tenemos un artículo
que responde a una investigación cuantitativa, miren, hay ahí algún micrófono que se nos ha quedado abierto. Y hay una... Es que parece el micrófono, Farid, el micrófono está intermitentemente abriéndose. Farid, por favor. Y aunque lo bloqueo, se me vuelve a abrir se vuelve a abrir el micrófono. Gracias. Gracias. Adelante, profesor. Muy amable, gracias. Entonces, les decía que el contenido de esta parte, para que sea lo más congruente y lo más coherente posible con lo que nosotros intentamos describir, vamos a decir que lo que requiere, lo que demanda, la información que demanda y cómo se debe presentar, si se trata de un artículo que responde a una investigación cuantitativa, fíjense, nunca va a faltar el enfoque metodológico que se sigue, que es que donde usted anuncia ese tipo de artículo de que se trata. Fíjense, en el caso de una investigación cuantitativa, entonces hay que hablar y hay que presentar las variables. Si es una investigación cualitativa, entonces estaríamos hablando de categorías de análisis. En la cuantitativa estaríamos hablando de muestra y muestreo. Entonces también habría que presentar la representatividad, cómo llegamos a hacer ese muestreo y el método que utilizamos y la representatividad que tiene la muestra que hemos seleccionado. O sea, esto va en el artículo. Si se trata entonces de una investigación cualitativa, bueno, estamos hablando de participantes en la investigación. El resto de los elementos que integran esta sección ya son, bueno, qué instrumentos, qué técnicas hemos utilizado, cómo hemos hecho el trabajo de campo, obedece a cómo tuvimos la información, a quién le aplicamos cada uno de los métodos, con qué frecuencia se hizo, en qué momento se hizo. Entonces, y bueno, viene entonces la parte del análisis de los datos, cómo usted analizó los datos. Bueno, se empleó el SPS, se empleó algún otro software en línea, se aplicó algún tipo de software especializado para ello. Esto ahí usted lo pone. Incluso si he visto en muchas ocasiones, se empleó el SPS, incluso qué versión del SPS se empleó. Estos elementos, colegas, que les estoy diciendo, son muy importantes porque hablan de la rigurosidad del autor de la investigación. Habla de la objetividad posible de los resultados, que todavía no hemos llegado a ellos, pero si el procedimiento científico que hemos ido presentando y hemos ido analizando es correcto, entonces se supone que lo que vamos a apreciar en la siguiente fase, en la siguiente sección, es objetivo, es confiable. Entonces, ¿qué recomendamos? Seguir, hay una recomendación en la que yo les insisto, nunca debemos despegarnos de ella, y que es seguir al pie de la letra lo que señalan las normas para autores de la revista escogida por ustedes. Por eso yo les insistía en que como tarea de esta primera sesión debíamos escoger 1, 2, 3 revistas donde podían ustedes ya tener la idea de trabajar con sus normas para, bueno, empezar la escritura del artículo. Sobre esta sección es muy importante que usted como autor ofrezca el máximo de información posible de cómo se llevó a cabo la investigación. Insisto en esto, es en muchas de las ocasiones las causas de la desaprobación, del rechazo o de los condicionantes o reparos que se le sitúa a un autor para que atienda en una determinada revista. El hecho de que no esté claro, de que no se sepa, o de que nosotros no demos a veces las cosas por entendidas, y no es así. O sea, usted da las cosas por entendidas, pero debe trabajar en función de que todo el mundo, todo el lector que está ahí, llegue
al mismo entendimiento que llegó usted, pero presentándole todas las evidencias posibles, todos los pasos posibles, todos los elementos posibles que son necesarios presentar para tener un máximo de comprensión de lo que se trata. Por último, aquí en materia de recomendación, es ofrecer el máximo de información. Bueno, ya se las dije, consultar otros artículos previamente publicados en la revista, y porque esto para valorar la forma de cómo se ha tratado, de cómo se ha trabajado en esta parte. Esta es una recomendación que, si es bien, es válida para esta sección de la revista. Esta recomendación es válida para todas los demás elementos integrantes estructuralmente del artículo científico. Es importante que usted tenga 3, 4, 5 artículos que usted haya leído, que usted haya revisado en la revista escogida, para que usted vea cómo otros autores publicaron, pero cómo otros autores resolvieron, vamos a decir, que la problemática de todo lo necesario que lleva el artículo, cómo lo resolvieron, cómo lo ajustaron y cómo lograron la coherencia de que fue visto por expertos, por evaluadores, por pares con un determinado nivel de exigencia, lo aprobaron y, bueno, en definitiva fue publicado. Es muy importante que también en el tema del que usted está escribiendo, usted busque en esa misma revista, busque artículos de ese mismo tema para que se pueda nutrir de eso. Esto también deja muy buena impresión en los editores y en los revisores de la revista, ver que entre las referencias de eso, insisto, vamos a hablar en el encuentro de mañana, pero les estoy adelantando esto, que entre las referencias hay información expuesta de que fue consultado, que fueron utilizados, referidos y citados artículos que fueron publicados en la mencionada revista, en la revista que ustedes hayan escogido. Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Uno, le decía, una idea va encaminada al hecho de, o sea, que tenemos que buscar información de esta naturaleza, va encaminada al hecho de que usted se oriente, de que usted tenga un norte, de que sepa por dónde está caminando y cómo lo asimilan, cómo lo aceptan en la revista que usted escogió. Y el otro elemento es que puede entonces servirle ese artículo o ese grupo de artículos le pueden servir de fundamento, le pueden servir de sustento a lo que usted va a presentar. Estas son las recomendaciones que yo tuviera a bien compartir con ustedes en esta parte de la investigación, que tiene que ver entonces, insisto, con los materiales y con los métodos. Insisto que nos aporta la información necesaria, la información vital del proceder de el hacer desde el punto de vista científico usted ha seguido para obtener o presentar los resultados de los que se trate en el trabajo que se está haciendo. Entonces, pasamos entonces a la siguiente sección. Vamos a la otra lámina que tiene que ver con los resultados, o sea, la sección de resultados, que va a la sección de resultados y cómo se escriben, cómo se presentan en sentido general. Bueno, en primer lugar, los resultados que se presentan en su artículo tienen que estar estrictamente relacionados, directamente relacionados con el objetivo que usted se planteó. Por eso, en la introducción, cuando hablamos de la introducción, decía, no nos podemos despegar nunca del objetivo con el que nos comprometimos al inicio del artículo. Y cuando usted dijo que su artículo era presentar un diagnóstico, el resultado tiene que estar ese diagnóstico y la determinación
en la anterior sección de los métodos, de las técnicas, de los procedimientos empleados, fueron todos conducentes a llegar a un buen resultado diagnóstico. Entonces, aquí es donde ya nosotros tenemos, vamos a decir que le aplicamos a toda la información que nos arrojaron los métodos, las técnicas y los procedimientos que empleamos en el proceso investigativo, ¿no? Y ya entonces aquí tenemos, vamos a decir que en limpio, cuáles son los resultados que hemos obtenido. O sea, eso es muy importante. O sea, tenemos aquí la expresión de a dónde hemos llegado con la aplicación sistémica de los métodos de investigación. Aclaro que esto es importante, sin hacer en este particular interpretación o valoración de los mismos. ¿Cómo se recomienda esto? Bueno, generalmente en esta parte se emplean muchas tablas o gráficos que son una suerte de resumen de qué se va a resumir en la tabla y en los gráficos. Bueno, se va a resumir los indicadores que usted escogió. Y esto se conecta muy bien con la sección que les había dicho en la sección anterior. En la sección anterior usted debió haber aclarado la variable o la categoría o las categorías de estudio en función del enfoque por donde iba. Bueno, esa variable y esas categorías de estudio generalmente van a tener indicadores, van a tener elementos que usted va a evaluar, que usted va a caracterizar, que usted va a medir. Entonces, esa medición, esa caracterización o esa valoración, usted va a buscar la manera de reflejarlas, de exponerla de la manera más sintetizada, pero de una manera en que quede evidente a dónde ha llegado, cuál es la revelación que se obtiene, qué es lo que usted pone en evidencia con el proceso investigativo que ha llevado a cabo. Entonces es muy importante también, esto ya sería otro campo de estudio y sería incluso otro tipo de curso. Pero hoy día, para hacer esto, colegas, hay muchísimos recursos, incluso online, hay muchísimos recursos online que permiten y que propician el diseño de métodos en particular, que al final la aplicación de dichos métodos, una de las bondades que tienen es que usted puede obtener las tablas, puede obtener los gráficos, puede obtener una información donde hay un procesamiento inicial y donde todo, vamos a decir que ya viene con un procesamiento incluso de carácter estadístico realizado, o que usted a partir de ahí también puede aplicar otros métodos con mayor hondura, con mayor exigencia, y puede hacer otras diferencias de ella. Pero la cuestión está en tener, en disponer con la mayor profundidad y la mayor objetividad y precisión posible de los resultados. Más adelante usted hablará de la significación de ellos, pero es importante que nosotros los tengamos para que se expresen, para que se presenten de manera gráfica, de manera explícita, lo más profundamente posible. Este es un elemento en que a usted le va a ser muy importante también. Si le dije que era importante la precisión y la profundidad que tenía, cómo mostraba el proceder científico empleado, el hecho de que usted pueda aquí en un momento determinado destacar cuál es lo más importante, qué cosa es lo más importante de los resultados que usted ha obtenido, eso es muy importante al interior y cómo va del artículo y cómo va a ser visto, cómo va a ser evaluado el mismo por otros profesionales o por la comunidad científica, que en definitiva van a ser sus lectores, van a ser sus críticos. ¿Qué le puedo recomendar en este sentido? Ya está en la lámina siguiente. Nunca usted redunde información. O sea, en
en los resultados. O sea, porque viene la sección de discusión está estrechamente vinculada a los resultados. Usted tenga en cuenta de que la información usted en el artículo la va a dar en una sola ocasión. Quien lo va a leer reprueba sin ningún lugar a duda el hecho de que haya redundancia en la información que se está empleando, en que aparezca algo repetido. No, la información se brinda una vez. El resultado usted lo pone acá y la valoración de ese resultado se hace más adelante. O se hace al mismo tiempo en correspondencia en cómo la revista lo sitúe o lo establezca en sus normas para autores. Pero esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. No se repite información. El espacio de un artículo, si son 15, si son 20 cuartillas, usted tiene que emplearlo lo más racional posible. Pero es un vicio, es una mala práctica repetir información. Por eso una recomendación que le doy es no redundar, evitar esto siempre. Y a eso le ayuda la recomendación que le di al inicio de las recomendaciones generales de hacer un plan de escritura. Si usted hace un plan de escritura, no se va a permitir nunca el hecho de repetir algo o de redundar algo en el transcurso de su artículo. Y ustedes, o sea, no pierdo la ocasión de recomendar, de precisar, de insistir en que se debe seguir al pie de la letra lo que señalan las normas para autores sobre la inclusión de las tablas, los gráficos, de las imágenes. Bueno, por supuesto, cuando siempre van a tener la necesidad de insertar alguna. Hoy, la mayoría de las revistas tienen especificaciones de el nivel de resolución que tienen que tener las tablas, que tienen que tener los gráficos, cuando se maneja imágenes incluso. Eso tiene que tener un grupo de especificaciones que de carácter técnico, desde el punto de vista técnico, usted también las tiene que cumplir. Yo he recibido y he revisado en muchas ocasiones artículos que prácticamente lo que han puesto los investigadores, las tablas que han puesto, han tratado de introducir tanta información porque todo lo que han considerado relevante. Entonces, le han introducido tanta información que después la reducen y bueno, hace falta que venga alguien para explicar qué cosa es o que nos ayude a leerla. Porque el tamaño, el tipo de la letra, la resolución de la imagen no permite su lectura. Entonces, por eso siempre revisen las normas para autores, que las normas para autores va a venir la especificación en ese sentido. Hoy, la última edición de las normas APA, que vamos a estar hablando de ella mañana, vamos a estar hablando de eso. La última edición de las normas APA hace especificaciones muy acertadas, muy precisas de cómo se manejan las tablas, los gráficos, las imágenes para mostrar un determinado resultado. Entonces, ¿a qué apegarnos? ¿A qué especificaciones nosotros nos debemos plegar, debemos seguir? Bueno, eso es muy importante, que nosotros tengamos claro, igual en la planeación del artículo que hacemos previamente, tenemos que también tener pensado en cómo vamos a resolver esta parte. O sea, por lo menos de una manera preestablecida, debemos tener claro, tenemos que tener previsto de alguna manera cómo vamos a resolver este tema de presentar los resultados del artículo. Ahora, la siguiente sección es la sección de discusión. Yo les decía que es una sección que siempre hay que revisar muy bien las normas para autores de las revistas que ustedes en definitiva escojan. Al inicio les decía que hay ocasiones donde ya viene subsumidas las conclusiones dentro de la recomendación, dentro de la discusión. En otros casos vienen los resultados y discusión, o sea que la discusión viene en la sección de la discusión viene aparejada
a los resultados y se deslinda de ella al final un tipo de conclusión mucho más general. O sea, es importante que esto lo veamos de esta manera y lo entendamos bien. No hay una receta única ni una forma única. Revisen siempre las normas para autores para saber a qué atenerse y cómo resolver esta parte de la que estamos hablando acá, que es muy importante en este sentido. O sea, cómo va a proceder la discusión. En todos los casos, independientemente de que vengan al unísono, o sea, resultados y discusión, usted primero va a exponer el resultado y después va a propiciar esto que se denomina discusión. ¿Qué es, en definitiva, colegas, la discusión o esta fase o esta sección dentro de un artículo científico? La discusión debe, yo les diría, mostrar el debate dialéctico entre los resultados de la investigación que nosotros hemos llevado a cabo con los hallazgos que han tenido otras. Y aquí es muy importante también, si es muy importante referenciar para evidenciar el estado del arte, la argumentación teórica que tiene nuestra investigación en la introducción, es importante referenciar también el tipo de estudio, el enfoque metodológico que estamos siguiendo, la metodología que estamos siguiendo. Es importante referenciar esto. Es importante, muy importante también aquí, referenciar, o cuando usted contrasta, cuando usted relaciona sus resultados con otros autores, esto lleva una muy clara forma de manejar lo que otros han obtenido y la referenciación con el respeto, con el manejo adecuado de lo que han aportado otros autores en otro momento y quizás también, por supuesto, en otros contextos. Esto es importante y de este tema, insisto, ya les he hablado 2 ocasiones, vamos a hablar mañana, vamos a hablar en el último encuentro. Pero, ¿por qué? Porque la ciencia es una práctica humana y que esa práctica humana se desarrolla y se enriquece de la sistematización. Y cuando usted tiene un resultado, ese resultado usted debe contrastarlo, debe compararlo, debe asociarlo a lo que ha sido habitualmente establecido dentro de la ciencia. Vamos a decir que establecer la diferencia de lo que usted considera que es lo que aporta por donde han dado a la teoría o a la práctica educativa. Puede ser cualquiera de estos dos, de tener estas 2 novedades, pero es en todo caso, por donde ande su investigación, por donde ande sus aportes, tiene que ser un elemento contribuyente a la sistematización de la ciencia, al desarrollo de los saberes y al mejoramiento de las prácticas humanas en la esfera de la que se trate. Es muy importante que tengamos esto claro. Entonces, si bien en la sección de los resultados usted tiene que exponer, tiene que presentar, tiene que mostrar, en esta sección se trata de interpretar, de evaluar, de contrastar y de relacionar. Yo diría que esto es lo que identifica básicamente la sección que tiene que ver con la discusión de los resultados científicos. Cómo esto en definitiva se vincula con los saberes establecidos y con lo que pudiera haber de amplitud, de novedad, de lo que usted en definitiva realice en este sentido. Entonces, debe mostrar consistencia y la significación de los resultados en el contexto en el que usted trabajó y por supuesto también utilizando otras escalas comparativas, pero es muy importante eso, o sea, que usted muestre que ese resultado es objetivo, tiene consistencia y es significativo a una determinada escala, responde a una determinada demanda, contribuye a una transformación deseada a un determinado nivel. Pero este es el momento en la escritura de su artículo que esto hay que sopesarlo, hay que desarrollarlo y esto se hace siempre
con ese proceso que decía que es un debate dialéctico entre los resultados de nuestra investigación y de lo que está identificado, de lo que está establecido, de lo que ya viene ya consagrado, porque ha sido aceptado en el ámbito de la ciencia. Usted debe siempre indicar cómo los resultados de lo que usted está trabajando amplían, complementan, yo no diría que niegan, porque me parece este un término demasiado absoluto, de hablar de negación. Me gusta más bien hablar de cómo los resultados que en un momento determinado nosotros estamos haciendo o hemos hecho pueden ampliar o pueden complementar los hallazgos de los estudios hechos de manera previa por otros autores en otros contextos. Esto es muy importante que se haga y esta es la sección donde esto se desarrolla. Debe valorar la aplicabilidad que tiene, hablar de la significación social, hablar de cómo otros autores pudieran en otros contextos trabajar en caso de que usted aporte, o que usted innove, de que usted brinde una determinada tecnología, una determinada metodología o un recurso para mejorar determinadas prácticas humanas. Y yo creo que también, y esto es muy importante, porque hay personas que a la hora de escribir, cuando uno lee lo que escribió, bueno, todo está perfecto, todo le salió bien, no hay en definitiva ningún elemento que pueda ser mejorable. Y bueno, en la vida siempre podemos hacer las cosas mejor. Y siempre el confrontar la teoría a la práctica nos reclama o nos lleva, indudablemente, a mi modo de ver, al perfeccionamiento y al enriquecimiento de la teoría. Por eso es importante que nosotros mostremos las posibles debilidades, o sea, vamos a llamarle las posibles falencias que tiene el estudio que nosotros hemos realizado. Hay un elemento muy importante en la práctica de la ciencia, que es la humildad científica. De eso también nos vamos a referir más adelante en otros encuentros. O sea, usted se muestre humilde ante lo que han hecho otros autores, lo que está reflejado en otras obras, lo que está ya autenticado en otras investigaciones. Esto, por supuesto, no hay otra manera de asumirlo como que es una motivación, el hecho de que usted muestre una determinada falencia, una determinada debilidad. Esto es una motivación a la realización de otras investigaciones, a la escritura de otros artículos de arena, a los saberes, al mejoramiento de las prácticas humanas en un determinado sector, en una determinada rama del saber. Y eso es muy importante, porque, insisto, la ciencia, o sea, se desarrolla y la vida, vamos a decir que se beneficia de la ciencia, de esa sistematización y de ese perfeccionamiento que es constante. Y todos los aportes son útiles, todos los aportes son importantes en este sentido. ¿Qué les puedo recomendar? Y esto se presenta en la lámina siguiente. Vamos a decir que dos ideas muy sencillas. Vamos a hacer siempre, vamos a tratar desesperadamente de ser objetivos. Vamos a, por el problema, por agudo que sea, por complicado que sea, por multifactorial que sea, vamos a tratarlo de la manera más objetiva posible y vamos a hacer lo más, lo más honesto y no apartarnos nunca de lo más deseado en las prácticas de la ética científica. Estos son elementos muy importantes que, a mi modo de ver, no puede faltar el hecho de su presencia, de que nosotros lo sopesemos de manera adecuada a la hora de escribir
un artículo. La objetividad, la honestidad y el apego a las mejores prácticas en materia de ética científica. Este último elemento es un reclamo que cada día se hace más presente, más necesario y urgente en nuestros entornos de práctica profesional. Entonces, nos queda, colegas, tengo acá la última lámina de lo que les he preparado para traerles a ustedes esta noche. O sea, y es hablar del cierre del artículo. O sea, hemos tratado las partes fundamentales de esa fórmula de IBRIC. Bueno, llegamos a las conclusiones. Entonces, ¿qué van a ir en ese cierre final del artículo? Esto que vamos a hacer, que vamos a decir, son las conclusiones del artículo. Bueno, a mi modo de ver, aquí es muy importante que nosotros tengamos claro, porque, en fin, he visto esto formulado de la manera más disímil que alguien pueda imaginar. Y aquí es importante que nosotros tengamos claro que en las conclusiones de un artículo, en las conclusiones de una tesis, estamos en presencia del momento de mayor generalización que es alcanzable y que es posible en el tema del que se esté tratando. Es en las conclusiones. O sea, sean conclusiones parciales de una investigación que recoja un resultado parcial o un resultado final, este es el momento de hacer la generalización del valor de la significación del resultado al que usted ha llegado, del conocimiento que usted ha revelado, del concepto que usted ha sistematizado, de la tecnología, de la práctica y que usted recomienda, del resultado diagnóstico que evidencia. O sea, este es el momento de llegar y de generalizar el alcance y la significación del mismo. Entonces, en tal sentido, como para todo el artículo, pero en las conclusiones más que en ninguna otra parte, tienen que ser lo más claras y lo más precisas posible. O sea, para todo el artículo es importante ser claro, ser preciso, ser conciso, ser exacto, porque estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de otra cosa. Y no caben adornos, no caben adjetivos, no caben otros elementos acá. Cabe la exactitud y cabe la precisión. Bueno, en las conclusiones se debe ser todo lo preciso, todo lo exacto y todo lo claro posible. Ahora, es muy importante, también les digo aquí también otra vivencia, otra manera en que aprecio esto. Es muy importante, por lo menos esta es mi opinión como director de revista, como revisor de artículos, nos da mucha satisfacción cuando en unas conclusiones de un artículo los autores o su autor sugieren otros estudios que pudieran realizarse, cómo se le puede dar continuidad, cómo se puede profundizar, qué variables se pueden correlacionar. O sea, porque, insisto, es el verdadero camino de la ciencia, es el verdadero, la verdadera ruta hacia el conocimiento, hacia la sustentación de las veracidades que nos puede aportar con el mayor nivel de objetividad y de precisión las prácticas científicas contemporáneas. Entonces, el hecho de que usted como investigador sea capaz de decir, bueno, yo llegué hasta aquí, hice esto, pudo haber sido mejor por esto y por aquello, tuvo tales debilidades, pero se puede continuar el estudio y se puede enriquecer el estudio si se tiene en cuenta estos elementos, estas correlaciones y estos elementos que se pudieran profundizar. Es una manera excelente de terminar un artículo científico. Y reitero, nos brinda a nosotros la posibilidad de continuar enriqueciendo lo mejor del conocimiento, lo mejor de las prácticas científicas en la contemporaneidad, a partir de todo el movimiento, de todas las personas que se dedican de una manera u otra a hacer la ciencia. Ahora, colegas, me gustaría que
en el espacio de tiempo que nos queda, bueno, responder preguntas, dudas, comentarios que ustedes tengan y orientarles, bueno, lo siguiente. Dos cosas. Bueno, para el encuentro de mañana, ya yo les decía que para mañana vamos a tratar lo referente a las referencias bibliográficas dentro del artículo científico. Es tan importante de que esto va a ocupar un encuentro para tratar este tema solo, con todos los elementos que hoy nos trae la ciencia y que nos trae la tecnología como auxilio para trabajar esta parte. Muy significativo. Entonces, quiero también, a partir de mañana, ustedes van a tener disponible, se los decía al inicio, van a tener disponible la presentación que hemos utilizado y van a tener disponible un artículo que me gustaría que ustedes leyeran. Ese artículo se llama Sugerencias para escribir un buen artículo en educación, de los autores Javier Murillo, Cintia Martínez Garrido y Guillermina Belavi. O sea, con una extensa experiencia. Estos autores, especialmente Javier Murillo, como editor de revistas científicas. Este artículo, a mi modo de ver, o sea, yo lo aprecio como una ayuda excelente para continuar sabiendo, continuar profundizando, y bueno, es una opinión de un experto que nos la hace llegar y es un aporte indudable su contribución al saber más sobre este tema. En este segundo encuentro, bueno, a mí francamente, colegas, me apena ponerle, o sea, invitarles, ¿no? A tanta dedicación y a tantas horas en este sentido de trabajo. Pero en este encuentro de aquí le vamos a pedir, o sea, hay 6 guías de autoevaluación. Yo no les diría que las tengan todas hechas para mañana, pero sí me parece que sería muy importante que las tengan listas para el lunes que viene. O sea, trabajen durante la semana, porque si bien les insisto en esto, la mejor evaluación, la mejor confrontación que ustedes van a tener de si han aprendido, si este contenido que hemos estado aquí comentando con ustedes y compartiendo con ustedes les ha sido de utilidad, es si ustedes son capaces de escribir y de postular a una revista un artículo científico. Entonces, vamos a decir que una primera contribución, que son todas las cosas que hemos discutido y todos los materiales que le hemos facilitado. Pero esta guía le van a permitir que usted de manera autogestionada se vaya recorriendo un camino, vaya recorriendo una ruta y se vaya autoevaluando y vea la puntuación que tiene, si siendo lo más objetivo y lo más honesto posible al responder cada una de estas guías. Son, reitero, 6 guías y que los van a llevar, o sea, tratando de autoevaluarse la construcción, la escritura y la consideración de cada uno de la parte de un artículo científico. Hay otro texto, hay otro material que les compartí y que bueno, está también en la plataforma. Hay un artículo que yo tomé del blog de Luis Codina, que es un experto en estos temas de artículos, publicaciones, métricas, etcétera. Entonces hay un artículo que se llama Estructura de un artículo científico en el modelo INRIC, componentes y significados. O sea, muy congruente con esto que hemos analizado hoy, pero que en definitiva, o sea, lo presenta de otra manera. Y bueno, me gustaría de que
si tienen ocasión, si tienen tiempo, si quieren seguir profundizando y si quieren tener otras referencias también, lo puedan utilizar, lo puedan revisar. La cuestión es tener, vamos a decir que el mayor número de argumentos, el mayor número de elementos que desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista metodológico les contribuya, les ayuda, les asista en este proceso de adquisiciones que, insisto, la mejor manera de evaluar la certeza o el sentido recto o preciso de lo que hemos discutido, se lo va a dar la propia vida, el hecho de enfrentar la práctica de la escritura y postulación de artículos científicos. Con mucho gusto les he expuesto esto, les he compartido estos recursos y ahora estaría también de manera gustosa en condiciones de compartir con ustedes algunas ideas que, bueno, a partir de sus dudas, a partir de sus comentarios, puedan surgir. Doctor, yo tengo una inquietud. Soy Alejandra Arias. Sí. Sí, Alejandra. Para principiantes. Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Saludos desde acá, desde México, en particular desde Morelia, Michoacán. Mire, yo tengo una inquietud en cuanto a cuando somos neófitos en el asunto de intentar o querer publicar. En su experiencia, yo soy docente, me dedico a la formación de docentes y ¿tiene usted alguna recomendación específica, por ejemplo, de revistas para publicar? En el caso... Mire, yo, por ejemplo, yo leo Redier y leo, sí, y leo también la revista colombiana. Me meto mucho a Redalic y en Redalic encuentro publicaciones de todo tipo. Entonces, pero cuando somos neófitos, cuando somos nuevos, tenemos que, pues, como los bebés, ¿no? Cuando se paran por primera vez y empiezan a caminar. Así me siento ahorita. Yo he publicado artículos, pero no en revistas indexadas, sino en las revistas institucionales, de aquí, de locales, la de mi escuela, por ejemplo. Y yo sí veo que hay ausencias, que hay carencias, pero también veo que no todas las revistas tienen el mismo nivel de rigurosidad para publicar. Entonces ahí sí desconozco. Ajá. Entonces, para mí fue menos complicado decir, bueno, voy a revisar una de las revistas de las que yo leo o de donde yo consulto, que ir a buscar otras nuevas. Otras nuevas, porque en cuanto estuve haciendo el rastreo, vi que hay una diferencia de unas a otras. Hay en algunas, ahorita no recuerdo los nombres, que hasta me asusté cuando vi esto para los autores. Dije, ay, caray, yo nunca voy a cumplir tanto requisito. Entonces, ¿tiene usted alguna recomendación para neófitos? Sí, yo le pudiera compartir una recomendación, cómo no, y con muchísimo gusto. Mire, solamente a ver, me permito, si el término no resulta agresivo para usted, me permitiría corregirle solamente una sola cosa, porque usted dice que lee, que obtiene su revista de Redalic, de Redalic, que hay buenas, o sea, todo lo que está en Redalic es bueno. Todo lo que está en Redalic es bueno, es bueno. Si usted está trabajando por ahí, está muy bien orientada y la celebro en ese sentido, porque esa es una base de datos excelente. Es una base de datos muy rigurosa.
y todas las revistas que están en Redalí son buenas revistas. Las hay mejores y las hay otras que no son, vamos a decir que no tienen un nivel tan destacado. Pero yo le diría que está muy bien orientado usted. En Redalí usted se puede encontrar revistas buenas. Ahora mire, siempre para las personas que se inician y las personas que comienzan, es bueno que usted se busque una revista que, si bien no sea una revista que está ubicada en la web de la ciencia, pero que tampoco sea una revista como la que usted me ha dicho, y perdón, tampoco sin solamente con el ánimo de ponerle un ejemplo, que sea la revista de su escuela. Me hago entender, o sea, que sea una revista que ya tenga una indización, que tenga un nivel de exigencia y que tenga o sea, que vaya a tener un proceso de evaluación por pares. O sea, que si usted se propone, vaya a proponerse una meta que esté en correspondencia con su nivel de exigencia y con sus verdaderas potencialidades. Esa es una parte. La otra es que nunca se trace metas, no se trace metas tampoco que sean demasiado fáciles. Tiene que proponerse cosas que exijan, porque recuerde aquello que dijo, aunque yo tomo mucho esto del mundo del arte y de la literatura, aquello que dijo Chaplin, para mí Chaplin es uno de los artistas más grandes que haya conocido la humanidad, y Chaplin dijo que las grandes cosas se han alcanzado de lo que parecía que era imposible que se lograra. Entonces tenemos que también proponernos cosas que estén en correspondencia con nuestro nivel de realización, pero que también que nos exijan a nosotros un crecimiento personal y nos exijan un aprendizaje. Y que sí, que puede usted publicar en una revista que tenga el máximo de exigencia. ¿Cómo usted lo logra? Profe, sencillamente, insistiéndole en lo mismo que le dije en el encuentro anterior. Reúna, hágase de una carpeta, tenga una carpeta en la que usted va a ir poniendo de manera minuciosa y bien clasificada las bases, las normas para autores o los requisitos para autores de las revistas que a usted le parecieron más importantes, más atractivas por determinadas razones. O sea, porque es el tema que le interesa, es donde usted encontró los artículos que le han sido más útiles y usted va a ir recopilando normas para autores de esas revistas y va a ir viendo los niveles de exigencia que tienen esas revistas, los artículos que, como hoy yo les decía, se han publicado en esa revista. Y usted va a evaluar, yo como profesional puedo hacer un artículo de esta naturaleza como el que estoy revisando, el que hemos consultado, lo puedo hacer, lo hace. Ahora, hay por otra parte, y esto se lo confieso porque he sido testigo de esta otra parte, hay revistas que son enfermizamente elitistas y esa práctica hoy nos daña y nos afecta a muchos de nosotros. O sea, en el sentido de que cuando le exigen, que por ejemplo, que cuando usted postule un artículo, usted mande junto con el artículo las últimas las publicaciones que ha tenido, las publicaciones más importantes que ha tenido en los últimos 5 años. Entonces, si usted lo publicó en revistas que están indizadas en la web de la ciencia, ya esa revista la segrega. Eso hoy ocurre. Y es una práctica editorial. Es una práctica editorial en una revista. Entonces, el que empieza, por supuesto, no debe tratar de publicar en esa revista porque lo que le va a traer es una frustración, lo que le va a traer es una experiencia que no va a ser una experiencia edificante, una experiencia que le va a ser confortable, ¿no? Para que usted continúe, para que usted se desarrolle. Entonces, sí, doctor, por eso mi pregunta. Sí, resume. Reúna varias normas para autores. Y en esas normas para autores usted va confrontando y va a ver después cuando entre en la revista lo que está hecho, si usted puede, si usted es capaz o no de llegar a eso que le están solicitando y que están poniendo como pautas para cumplirla. Y usted se va a poner la tarea, se va a situar la tarea, la meta profesional de hacer un artículo para esa revista. Siempre esto es un aprendizaje, porque cuando el artículo llega de vuelta, generalmente los artículos tienen 3 categorías. Cuando
usted lo pone a consideración, se lo pone a consideración de una revista, esa revista revisa desde el punto de vista formal si cumple las normas para autores y se lo envía a 2 pares evaluadores. Y los pares evaluadores al final, cuando revisan la originalidad, el aporte, el rigor científico, etcétera, etcétera, tienen 3 categorías que le van a proponer. 1, publicarlo tal y como vino. 2, rechazarlo. Y 3, el publicarlo con determinadas rectificaciones, determinados arreglos, que generalmente, en mi experiencia, es lo más común que se hace. O sea, que siempre le van a recomendar algunas ideas, pero de esas ideas van a representar un crecimiento personal y va a haber un aprendizaje. Usted como profesional se va a sentir, va a salir mucho mejor preparada después de tener esa experiencia. Porque generalmente funciona, generalmente opera de esa manera. O sea, y de hecho, profe, le estoy también compartiendo lo que yo he hecho. Yo he hecho eso, yo tengo una carpeta con las revistas que les recomiendo a los aspirantes de los que yo soy tutor. O sea, a mis estudiantes de maestría, a mis estudiantes de doctorado, yo les digo, mira, trata de publicar en esta o en aquella. Me parece que son susceptibles de que podamos publicar un artículo en ella. Pero yo he ido haciendo con el paso del tiempo este tipo de trabajo y teniendo esto ya sistematizado y realmente, profe, esto nos ha ayudado muchísimo. Gracias, doctor. Sí, cómo no. Y no tenga pena, profe, me puede escribir sin ningún problema, me puede escribir a mi correo, creo que compartieron también mi número de WhatsApp, me puede escribir y me puede hacer la consulta que usted estime conveniente. Me puede mostrar por dónde anda su artículo y lo que haya avanzado escribiendo en él. Muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a usted. Hay una pregunta de Adalberto, me parece, porque que está con un usuario, dice, buenas noches, doctor. ¿Es habitual que las revistas te pidan una extensión en el caso que nos ocupa? ¿Qué tanta extensión se permite? Bien, vamos a esperar un momento a ver si el doctor me escuchó. Repíteme porque no entendí. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar nada más, vamos a quitar y vamos a dejar nada más que el audio. Sí. Mejor. Para utilizar bien el ancho de banda, nada más que funcione el audio. Mejor. Sí. Dice Adalberto, buenas noches, doctor. Adalberto también le consulta desde México. Buenas noches, doctor. ¿Es habitual que en las revistas te pidan una extensión en el caso que nos ocupa? ¿Qué tanta extensión se permite? No. Todo esto va a estar, Adalberto, como le recomendé a la profe anterior, esto va a estar en correspondencia de lo que establece. Cada revista establece sus normas para autores y lo hacen de la manera más diversa. Las hay que lo hacen en números de palabras. Para eso el Word tiene, usted entra en Word, acá en la esquina inferior izquierda, tiene un contador de palabras. Y hay revistas que le piden que acepta los artículos entre 8.000 y 12.000 palabras. Para ponerle un ejemplo. Hay otra revista que le dice que acepta el artículo que tenga entre 10 y 15 cuartillas, entre 15 y 25 cuartillas. Esas cuartillas van a estar escritas en letra, te dice el tipo de letra, te dice el espaciado. O sea, te van a poner las características formales en que el artículo debe cumplir. O sea, por eso es importante siempre partir de una idea de a qué revista nosotros vamos a postular el artículo.
a partir de qué revista vamos a postular el artículo y escribir, hacer ese plan de escritura que yo les recomendé, ajustado a ese tipo de escritura. Porque, óigame, qué lamentable sería que usted hizo una investigación, usted preparó una investigación y tiene una cantidad de material que, digamos, usted ha logrado sistematizar en 25 cuartillas escritas. Ya usted tiene sus 25 cuartillas escritas. Sin embargo, en la revista que usted tiene, que encontró y en la que quiere publicar, el número máximo que le establece son 15 cuartillas. Usted se va a deshacer de esas 10 cuartillas restantes. ¿Qué haría? Puede ser esto para muchas personas un problema. A otros quizás, otros no, otros cercenan, cortan, quitan y lo hacen. Pero hay otro elemento otro que no, que en definitiva perdería información, perdería datos, perdería elementos de valor que no, el autor no está en función de enfrentarlo. Entonces, mi recomendación, busquen bien primero y estudiense las normas para autores. Y ahí siempre va a estar el dato del tipo de página, el tipo de letra, el espaciado, el número máximo de página o de palabras, pero le va a dar siempre el rango en lo que usted se puede mover. Y en función de eso usted prepara su propuesta y hace su propuesta. Es así como funciona. O lo que yo me atrevería, Alberto, a sugerirle a usted para que todo sea de la mejor manera y por supuesto fluya como yo le recomendaba a la profesora anteriormente, como una experiencia que sea edificante, que sea buena, que sea gratificante para usted desde el punto de vista profesional. Esto nunca se puede hacer como un castigo, como una cosa que nos lleve a nosotros porque si no, o sea, yo no creo que sea una buena práctica el hecho de asumirlo de esa manera. Hay que asumirlo como un aprendizaje, como una buena adquisición, que nos va a traer crecimiento y nos va a traer desarrollo profesional y humano. Enfrentar una tarea, situarnos una meta. Y eso siempre es bueno para nosotros como seres humanos. Sí. ¿Qué otra cosa? Si hay alguna otra consulta, otra pregunta. Pueden abrir sus micrófonos y consultarle al doctor. Pueden escribirlo por el chat. Doctor, ¿sí me escucha? Sí. Sí, Sí, buenas noches, buenas noches. doctor Frank. Buenas noches. Buenas Buenas noches, doctor Hermes. Bueno, Buenas voy a noches. hacer la pregunta. Estamos interesados nosotros en la realización de una revista. Es complicado adquirir el registro para que esta revista tenga la exigencia científica que se ocupa, en su opinión. La experiencia que usted tiene. No entendí. Está hablando sobre el ISSN, si es difícil obtener el registro para la revista. No, para nada. Mire, bueno, ya esto es una pregunta que más allá de lo del curso, porque bueno, vamos a decir que es una experiencia, una pregunta sobre mi experiencia editorial. No, para nada. México es un país que tiene vamos a decir que una cultura en revistas científicas y en trabajo editorial que yo creo que es de los más destacados de toda América Latina. México tiene su propia oficina para el otorgamiento de ISSN, que es el número de serie que tiene todo tipo de publicación periódica y que tiene una oficialidad y un reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, México tiene su oficina.
Cada oficina tiene un conjunto de exigencias en este sentido. O sea, usted, lo que yo le puedo recomendar es que entre a la página. Esto debe tener un sitio o una página para el otorgamiento, para el asentamiento, reconocimiento oficial de las publicaciones en México. Entre a esa página y vea lo que le solicita. Ahora, en mi experiencia, por la que yo dirijo, de cómo funcionó y cómo funciona aquí en Cuba y cómo funciona en otros lugares, es que usted debe tener un primer número de la revista impresa o digital. La debe tener hecha con todos los requisitos que debe tener una buena publicación, en este caso científica, si su revista es científica. Debe cumplir todos los requisitos desde el punto de vista editorial que pide hoy una revista científica. Usted envía, esto lleva a esa oficina, por lo general cobra, eso tiene un pago, porque el sitio internacional de esto que está en Inglaterra cobra también. O sea, ese sitio le cobra a México, a ese sitio de México. Y México le paga. Así que ese sitio seguramente le cobra después a los individuales. Hay que pagar una cuota. Pero es una cosa representativa, una cosa formal, no es tanto lo que se paga, es poco. Y hay que, o sea, y se hace el pago una sola vez de inicio para garantizar el otorgamiento de ese ISSN y cumplimentar, insisto, lo que le piden, hay que entrar y ver, pero tiene que tener un buen ejemplar, un buen primer ejemplar que mostrar, porque ese es el que van a revisar. Los revisores van a ir en profundidad a ver la propuesta que usted ha hecho. ¿Cuál es su perfil? ¿A quién va dirigido? ¿Cuáles son sus líneas temáticas? ¿Cuál es su cuerpo editorial, o sea, su equipo editorial? ¿Cuáles son las exigencias que establecen? ¿Cuáles son las precisiones que desde el punto de vista de esto que estamos hablando, usted establece en la revista? ¿Cuál es la periodicidad que usted ha concebido? O sea, todos estos elementos, Alberto, son evaluados y quizás en una primera intención no se lo otorguen, pero bueno, son trabajables, son asequibles y se logran. ¿Cómo no? Se logran y es alcanzable y es una vía excelente que nuestras instituciones, yo celebro a todo el que esté inmerso en ese tipo de trabajo y en ese tipo de propósito, porque es ponerle un canal al mejoramiento de nuestras prácticas y nuestras teorías mediante la ciencia. Y para eso hay que tener un canal donde publicar. Y tenemos que darle espacio y tenemos que darle oportunidad a nuestros colegas que lo hagan. Gracias, doctores. Doctor Frank, gracias, doctor Elmis, gracias.